Un astronauta en Marte se cae. Se rompe el fémur. Grita por radio pidiendo ayuda y su mensaje tarda entre 4 y 24 minutos en llegar a la Tierra. La respuesta tarda otros 4 a 24 minutos en volver. Mientras tanto, él está solo, tirado sobre un suelo del color del óxido, bajo un cielo que no es azul sino del color del metal corroído, a menos 60 grados centígrados, rodeado de una atmósfera que no puede respirar porque está hecha en más de un 95% de dióxido de carbono. El hospital más cercano está a 55 millones de kilómetros. No hay cirujano que opere. No hay camilla que lo recoja. Y aunque todo saliera milagrosamente bien, aunque sus compañeros consiguieran inmovilizarlo, aunque la fractura se curara, aunque sobreviviera a las siguientes semanas, hay un problema mucho más profundo del que nadie en la Tierra quiere hablar en voz alta. No puede volver a casa. No porque no quiera. No porque Marte le guste más que su hogar. No porque haya tomado una decisión espiritual de quedarse, sino porque la física, la biología y el estado actual de la tecnología dicen unánimemente lo mismo, y cualquier análisis verosímil que haya sido publicado hasta hoy lo confirma. El viaje a Marte, tal y como lo tenemos planteado ahora mismo, será un viaje de ida. En el año 2024, la revista Scientific Reports, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, publicó un estudio que modelaba el regreso de una nave Starship desde Marte hasta la Tierra. Los autores no estaban emitiendo opiniones, estaban corriendo números con especificaciones reales, trayectorias reales, masas reales, eficiencias reales. Su conclusión fue devastadora. Incluso en las condiciones más optimistas imaginables, incluso reciclando hasta el último gramo de las provisiones de la tripulación, incluso asumiendo un funcionamiento perfecto de cada subsistema, no encontraron un solo escenario de misión con regreso que fuese físicamente viable. Ni uno. Y esto, recordemos, es la nave más capaz que la humanidad haya diseñado jamás. La radiación durante el vuelo rebasa todos los límites de seguridad que la NASA ha establecido en los últimos 50 años. Después de 2 años en una gravedad reducida, el cuerpo humano podría ser incapaz de sobrevivir al regreso al peso terrestre. Y el impacto psicológico de un aislamiento como ningún ser humano ha experimentado antes podría provocar un colapso mental que ningún manual predice y ningún entrenamiento evita. No estamos hablando de ciencia ficción. No estamos hablando de especulación filosófica. Estamos hablando de estudios revisados por pares, de datos reales del rover Curiosity, de registros de experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional y de resultados de simulaciones de aislamiento en las que personas sanas y preparadas se derrumbaron psicológicamente en cuestión de meses, a pesar de saber en todo momento que seguían pisando suelo de la Tierra. Así que la pregunta de hoy no es si los seres humanos llegarán a Marte. Llegarán. De eso no hay duda razonable. La pregunta es si tendremos el coraje de decirles lo que eso realmente significa. Si tendremos el valor de mirar a los ojos a las primeras personas que subirán a esa nave y contarles, con honestidad brutal, lo que la física, la radiación, la biología y la psicología nos están diciendo a gritos desde hace años, porque los primeros humanos en Marte serán las personas más valientes que hayan existido jamás. Y merecen la verdad. Esto que estás a punto de escuchar no es un ataque contra la exploración espacial. No es una crítica ideológica contra SpaceX, contra la NASA ni contra nadie. Es un inventario. Un recuento pieza por pieza de todo lo que sabemos sobre lo que Marte le hace al cuerpo humano, a la mente humana,
a la tecnología humana. Un recorrido por los 8 o 9 muros invisibles que separan el sueño marciano de la realidad marciana. Y si al final de este recorrido sigues pensando que el viaje vale la pena, al menos lo pensarás con los datos sobre la mesa. Empecemos por el primer muro, el más brutal, el más indiscutible, el que no se puede negociar ni con dinero, ni con ingenio, ni con voluntad política: la física. La barrera fundamental para regresar de Marte no tiene nada que ver con el coraje, con el dinero o con la voluntad política. Es física, y en concreto una ecuación que un maestro de escuela ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky derivó en el año 1903. Tsiolkovsky era un hombre autodidacta, sordo desde niño, que daba clases de matemáticas en una pequeña ciudad de provincia del Imperio ruso. Y sin embargo, encerrado en su casa con sus libros y sus cálculos, llegó a entender algo antes que nadie en el mundo. Llegó a entender por qué sería tan endiabladamente difícil salir de la Tierra. Y, de propina, llegó a entender también por qué sería todavía más difícil regresar de otro planeta. La ecuación de Tsiolkovsky dice algo cruelmente simple. Cuanto más quieres cambiar la velocidad de un cohete, exponencialmente más combustible necesitas. No linealmente, exponencialmente. Y esa palabra es la clave de todo el problema marciano, porque significa que cada kilómetro por segundo adicional de velocidad que necesitas cuesta dramáticamente más combustible que el anterior. El primer kilómetro por segundo te cuesta una cantidad determinada de propelente. El segundo te cuesta más. El tercero todavía más. Y el décimo te cuesta tanto que el cálculo deja de tener sentido humano, deja de ser un problema de ingeniería y pasa a ser un problema de disponibilidad planetaria de recursos. Para sacar un cohete desde la superficie de Marte de vuelta a la Tierra, necesitamos lo que los ingenieros llaman delta V, es decir, el cambio total de velocidad acumulado a lo largo de toda la misión. El rango depende de la trayectoria exacta, de si vuelas por una elipse de Hohmann directa o por una maniobra más compleja, pero la cifra honesta está entre 7 y 10 kilómetros por segundo. Para poner esto en contexto, la velocidad de escape desde la Tierra es de aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. La velocidad de escape desde Marte es de unos 5 kilómetros por segundo, lo cual suena bastante mejor, y lo es, pero ese 5 es solo el comienzo del viaje. Después tienes que ganar velocidad para el tránsito interplanetario, corregir el rumbo en mitad del recorrido y finalmente frenar al llegar a la Tierra. El presupuesto total para el viaje superficie de Marte a superficie de Tierra se mueve entre los 7 y los 10 kilómetros por segundo según cuánto trabajo haga por ti la atmósfera terrestre durante el aerofrenado. Solo que en la Tierra tenemos rampas de lanzamiento, centros de control, cientos de años de infraestructura acumulada, fábricas enteras dedicadas a producir combustible y ejércitos completos de ingenieros monitorizando cada tornillo. En Marte no tenemos absolutamente nada. Ni una rampa, ni una fábrica, ni un metro de tubería, ni un mecánico, ni un centro de control. Solo polvo, frío y una atmósfera que no sirve para respirar ni para frenar grandes masas de forma eficiente. ¿Qué significa esto de manera concreta para la nave Starship? SpaceX diseñó esa nave con motores llamados Raptor, que tienen un impulso específico de alrededor de 380 segundos. El impulso específico es, en esencia, la medida de eficiencia de un motor cohete. Te dice cuánto tiempo puede el motor producir empuje a partir de una cantidad dada de propelente. 380 segundos es una cifra excelente, de las mejores en toda la historia de la propulsión química. Pero ni siquiera eso basta.
cuando introduces los números reales en la ecuación de Tsiolkovsky, te sale que para un delta V de 7 km por segundo necesitas una razón de masas de 6,51, lo cual significa que un cohete de 100 toneladas sin combustible necesita 555 toneladas de propelente encima para poder moverse, y para un delta V de 8 km por segundo, la razón salta a 8,5, lo que implica 753 toneladas. Cada kilómetro por segundo adicional añade cientos de toneladas de combustible que hay que meter en alguna parte, y cada una de esas toneladas tiene que estar en la superficie de Marte, lista para ser cargada, en el momento exacto en que la tripulación quiera volver a casa. Una Starship completamente cargada lleva unas 1.500 toneladas de metano y oxígeno líquido, y cada gramo de ese combustible, para el viaje de regreso, tendría que ser fabricado directamente en Marte, a partir de la atmósfera marciana, a partir del hielo marciano, en un lugar donde hasta ahora nunca ha pisado un ser humano, en un lugar donde no existe ni una sola fábrica, ni una sola central eléctrica, ni un solo metro de tubería, ni un solo operario capaz de apretar un tornillo si algo se rompe. Quizá estés pensando, vale, pues lo fabricamos. Suena lógico, ¿no? Marte tiene dióxido de carbono en la atmósfera y agua helada bajo la superficie. Basta con combinar las dos cosas, producir metano y oxígeno, y ya tenemos combustible. Esta reacción tiene un nombre. Se llama el proceso Sabatier, en honor al químico francés Paul Sabatier, que ganó el Premio Nobel en 1912 precisamente por describir esta familia de reacciones. Sobre el papel, funciona maravillosamente. En la práctica es como decir que basta con unir arena y sol para tener paneles solares. Técnicamente es cierto. Prácticamente hay un abismo. En el año 2024, Mike Wald y sus colegas publicaron en Scientific Reports un modelo matemático detallado del regreso de una Starship desde Marte. No estaban examinando si sería bonito. Estaban examinando si era físicamente posible. Los resultados fueron aplastantes. Para una Starship con una masa estructural de 100 toneladas, el delta V máximo alcanzable es de 8.711 metros por segundo. El mínimo global de delta V necesario para regresar a la Tierra es de 7.121 metros por segundo. A primera vista parece que ahí queda un margen de unos 1.500 metros por segundo, suficiente para respirar tranquilo. Pero en la realidad, ese margen es prácticamente cero. En cuanto incluyes las pérdidas gravitacionales durante el despegue desde Marte, que se tragan cientos de metros por segundo, las pérdidas reales de rendimiento de los motores provocadas por la menor presión de la atmósfera marciana y cualquier carga útil con sentido, el margen desaparece por completo. Los autores del estudio probaron 10 configuraciones distintas de misión. Ninguna funcionó. Cambiaron la duración de la estancia en superficie, el tipo de trayectoria, el nivel de reciclaje de provisiones. El resultado fue siempre idéntico. No fuimos capaces de encontrar un escenario de misión a Marte viable con el uso de Starship. Esto no es una crítica venida de la competencia o de gente que le tiene manía a SpaceX. Es un estudio con revisión por pares, en una revista de la editorial Nature, basado en las especificaciones públicas de Starship y en modelos físicos estándar. Y su conclusión es inequívoca. La NASA aborda el mismo problema con mucha más humildad. Su arquitectura de referencia, llamada Design Reference Architecture 5.0, contempla una tripulación de 6 personas, un módulo de ascenso enviado con antelación,
y aproximadamente 34 toneladas de combustible producido en Marte a lo largo de 16 meses mediante el proceso llamado ISRU, o aprovechamiento de recursos in situ. A diferencia de SpaceX, la NASA no necesita rellenar una Starship entera. Su módulo de ascenso es mucho más pequeño, más ligero, con un presupuesto de Delta V ajustado solo para alcanzar la órbita marciana, donde la tripulación pasaría a un módulo de crucero distinto para el viaje de vuelta. Pero incluso esta versión, mucho más modesta, depende de una tecnología que sigue estando, mayoritariamente, en fase de laboratorio. El único experimento real de producción de oxígeno en Marte que ha llegado a funcionar físicamente en el planeta se llama MOXIE y estaba montado sobre el rover Perseverance. Era una cajita del tamaño de una tostadora embutida en el lateral del rover, alimentada con la electricidad disponible. Durante 16 pruebas realizadas entre los años 2021 y 2023, produjo en total 122 gramos de oxígeno. Voy a repetir esa cifra porque se merece un momento de pausa. 122 gramos. Eso es el peso de una manzana mediana. De una manzana. Un sistema para una tripulación humana tendría que ser unas 200 veces más grande solo para mantener vivos a unos cuantos astronautas durante el tiempo necesario. Y un sistema para rellenar una Starship entera tendría que producir alrededor de 10 millones de veces más oxígeno del que MOXIE produjo en toda su vida operativa. 10 millones de manzanas. Escalar una tecnología por un factor de 10 millones no es una mejora incremental. No es darle una vuelta al diseño y ya está. Es, a todos los efectos prácticos, una tecnología distinta, que no existe. Y además, para que esa producción funcione a la escala necesaria para Starship, primero hay que localizar y extraer alrededor de 1.600 toneladas de hielo de agua marciano. El agua en Marte existe. Eso lo sabemos con seguridad desde los datos de las ondas orbitales y las mediciones directas del rover. Pero está enterrada bajo capas de regolito a profundidades variables, con pureza variable, en concentraciones variables. Hay que localizarla, excavarla, filtrarla, fundirla, descomponerla por electrólisis en hidrógeno y oxígeno, hacer reaccionar el hidrógeno con el dióxido de carbono atmosférico en un reactor Sabatier para obtener metano y agua, y esa agua nueva volver a descomponerla, y así continuamente en un ciclo industrial que debe funcionar las 24 horas del día durante meses seguidos. Todo el sistema tiene que alimentarse con una potencia eléctrica continua de 3,4 megavatios y tiene que operar de forma fiable durante 16 meses sin supervisión humana directa. Porque el combustible debe empezar a fabricarse 16 meses antes de que la tripulación siquiera llegue al planeta. 16 meses de operación autónoma de una fábrica química en otro mundo, sin un solo técnico que pueda acudir a inspeccionar, sin posibilidad de reparación física, sin repuestos más allá de los que ya se enviaron empaquetados en la nave. El reactor nuclear más avanzado que la NASA está desarrollando para operaciones de superficie tiene una potencia de 40 kilovatios. Eso es aproximadamente 1 partido por 85 de lo que el repostaje de una Starship exigiría. Es como querer alimentar una fábrica entera desde un enchufe de garaje. Aunque construyeras 10 de esos reactores y los colocaras en fila, seguiría faltando la mayor parte de la energía necesaria. Y cada uno de esos reactores pesa. Y hay que enviarlo desde la Tierra. Y hay que instalarlo. Y hay que mantenerlo. Y todo eso antes de que nadie piense siquiera en encender el Sabatier. Hay otra cosa de la que casi nadie habla, pero que es absolutamente decisiva.
La mecánica orbital. La Tierra y Marte no son dos puntos fijos sobre un mapa entre los que puedas viajar cuando te apetezca. Son dos planetas que orbitan alrededor del Sol a velocidades diferentes, a distancias diferentes, con periodos diferentes. La Tierra completa una órbita alrededor del Sol en 365 días. Marte necesita 687. Esto significa que ambos planetas solo alcanzan una posición mutuamente favorable para un tránsito energéticamente eficiente una vez cada 780 días, es decir, aproximadamente una vez cada 26 meses. Esto se llama periodo sinódico y es una consecuencia directa de la geometría del sistema solar. El perfil de misión más económico, llamado de clase conjunción, requiere entre 180 y 210 días de vuelo en cada dirección, y una estancia mínima en la superficie marciana de unos 500 días marcianos. El viaje completo de ida y vuelta dura aproximadamente 900 días, 2 años y medio. Existen trayectorias más rápidas, las llamadas de clase oposición, que acortan la estancia en Marte a solo 30 o 90 días, pero a cambio de un tiempo total de vuelo considerablemente mayor y de un consumo de combustible varias veces superior. Si pierdes la ventana de lanzamiento para el regreso, estás atrapado en Marte durante los siguientes 26 meses con unas provisiones limitadas. Esto no es una exageración literaria, es aritmética orbital pura, y en el caso ideal, la producción de combustible tiene que empezar a funcionar de forma autónoma 26 meses antes de que la tripulación aterrice siquiera, sin intervención humana, sin posibilidad de reparación remota. Funciona sin fallos, o nadie vuelve. Estas ventanas temporales no se abren cuando a ti te conviene. Se abren cuando lo dictan las leyes de la mecánica celeste. Y a la mecánica celeste no la puedes engañar. No la puedes hackear, no la puedes convencer, no la puedes saltar con innovación. Es una ley física, tan antigua como el sistema solar. Puedes construir una nave 1000 veces más grande, puedes quemar el triple de dinero, puedes contratar a los 1000 mejores ingenieros del planeta y el resultado será el mismo. 26 meses. Esa es la frecuencia a la que te deja trabajar el sistema solar. Esa es la cadencia de todo lo que se pueda hacer con humanos entre Marte y la Tierra. Hasta aquí, ya tenemos un primer muro imposible de negociar. Una ecuación de 1903 que no perdona. Una fábrica química que no existe a la escala necesaria, un reactor nuclear 85 veces más pequeño que lo requerido, y un reloj interplanetario que abre y cierra puertas sin consultar a nadie. Pero aunque todo esto, por algún milagro de ingeniería, se resolviera mañana mismo, existe otra barrera. Una barrera que no se ve, una barrera que no hace ruido. Una barrera que va matando a la tripulación lentamente, invisiblemente, célula a célula, sin previo aviso y sin posibilidad de curación. Y esa barrera es la radiación. La superficie de Marte está bañada en radiación que en la Tierra representaría una emergencia sanitaria inmediata. El rover Curiosity lleva encima un instrumento llamado RAD, Radiation Assessment Detector, y desde su aterrizaje en el año 2012 mide de manera continua el ambiente radioactivo de la superficie marciana. Sus datos son directamente alarmantes. Sobre el suelo de Marte recibes una dosis de alrededor de 0,64 a 0,67 milisieverts por día. Esto equivale aproximadamente a 230 milisieverts al año. 77 veces más que la radiación de fondo natural en la superficie de la Tierra. Para que quede claro lo que ese número significa, el ser humano medio en la Tierra
recibe unos 3 milisieverts al año procedentes de fuentes naturales. El rayo cósmico que atraviesa la atmósfera, el radón que se filtra en los edificios, la radiactividad natural de la Tierra y las rocas. En Marte recibes en un solo año lo que en la Tierra equivaldría a 77 años normales de vida. Cada año. Repetido. ¿Por qué es así? Porque la Tierra tiene dos escudos formidables. La magnetosfera, generada por la circulación de hierro líquido en el núcleo del planeta, desvía la mayor parte de las partículas cargadas que vienen del Sol y del espacio profundo. Y la atmósfera densa, con el equivalente a 1000 kilogramos de masa por cada metro cuadrado de superficie, absorbe casi todo lo que la magnetosfera no atrapa. Marte no tiene ni lo uno ni lo otro. Su campo magnético desapareció hace alrededor de 4.000 millones de años, cuando el núcleo de hierro se enfrió y dejó de circular. Y su atmósfera es 100 veces menos densa que la terrestre. El planeta está literalmente desnudo frente al cosmos. Durante el vuelo por el espacio interplanetario, además, la situación es todavía peor. Ahí la dosis sube hasta 1,8 milisieverts diarios, aproximadamente el triple de lo que reciben los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y eso, claro, porque la estación sigue estando parcialmente protegida por el campo magnético de la Tierra. La estación orbita dentro de la magnetosfera. En el espacio interplanetario no hay ningún escudo de este tipo. Estás siendo una bola desnuda de carne atravesando el vacío, y cada segundo te perforan partículas con cientos de megaelectronvoltios de energía, venidas de todos los rincones de la galaxia. En los años 2022 y 2023, la NASA actualizó su límite de dosis acumulada a lo largo de toda la carrera profesional de un astronauta, fijándolo en 600 milisieverts para todo el mundo. Esta cifra reemplazó al sistema anterior, que tenía límites distintos según edad y sexo, y se basa en una recomendación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos del año 2021. Corresponde aproximadamente a un incremento del 3% en el riesgo de muerte por cáncer a lo largo de la vida, un precio que la agencia considera asumible para un profesional que ha elegido esta carrera con conocimiento de causa. Una misión estándar a Marte de clase conjunción, con una duración de 905 días, entregaría al cuerpo del astronauta una dosis total de aproximadamente 940 milisieverts, 1,5 veces el límite de toda su carrera profesional, en un solo viaje. Todo el límite que la NASA le permitiría acumular en décadas, más un 50% adicional de propina. Una misión de oposición durante el mínimo solar podría alcanzar los 1220 milisieverts, más del doble del límite, y durante el máximo solar incluso más, porque la intensidad de los eventos de partículas solares aumenta en esos años. El físico italiano Marco Durante, de la Agencia Espacial Europea, es uno de los mayores expertos mundiales en radiobiología cósmica. Lleva décadas estudiando qué le hace la radiación a las células humanas en las condiciones específicas del espacio profundo. Y lo ha dicho sin rodeos: en el estado actual no podemos ir a Marte por la radiación. Sería imposible respetar los límites de dosis aceptables. Ese es el veredicto del hombre que más sabe del tema en Europa. No podemos. No sería difícil. No sería costoso. No podríamos. Y el problema no es solo la cifra total. El problema es qué tipo de radiación es la que te está golpeando en Marte. La radiación cósmica galáctica se compone de aproximadamente un 89% de protones, un 10% de partículas alfa y un 1% de núcleos pesados, llamados partículas HZE, y ese 1% es el mayor problema de todos.
Los protones y las partículas alfa son relativamente ligeros, atraviesan tu cuerpo y en la mayoría de los casos causan solo un daño disperso que las células son capaces de reparar. Pero los iones pesados, como los núcleos de hierro 56 o de titanio 48, son algo completamente diferente. Imagina la diferencia entre la lluvia y una bala. La lluvia te puede empapar, pero no te hiere. La bala atraviesa el cuerpo y destruye todo lo que encuentra en su camino. Los iones pesados son esas balas. Cuando atraviesan el tejido cerebral, dejan tras de sí una estela densa de ionización que daña las neuronas de una forma que la radiografía convencional es incapaz de producir. Cada uno de esos iones crea, a escala microscópica, un sendero de destrucción a lo largo del cual las moléculas de ADN quedan desgarradas, las proteínas se desnaturalizan y las membranas celulares se perforan. Y esto ocurre dentro del cerebro de un astronauta, de manera continua, durante 2 años y medio. El equipo de investigación de Charles Limoley, en la Universidad de California en Irvine, expuso ratas de laboratorio a dosis de titanio 48 y oxígeno 16 equivalentes a las de una misión marciana. Los resultados fueron aterradores. Inflamación cerebral severa. Reducción de la complejidad de las dendritas, es decir, de esas ramificaciones de las neuronas responsables de transmitir las señales entre células. Alteración de la memoria espacial, de modo que los animales ya no podían orientarse en entornos que antes reconocían sin problema. Alteración de la memoria episódica, de modo que no recordaban acontecimientos que habían vivido apenas unas horas antes. Alteración de la capacidad de reconocimiento de objetos y deterioro de la extinción del miedo. Esto último es especialmente inquietante. Significa que los animales no eran capaces de deshacerse de las reacciones aprendidas ante amenazas, incluso cuando esa amenaza ya había desaparecido hacía tiempo. Imagina un astronauta que no puede quitarse el pánico de encima después de haber esquivado un peligro. Imagina un astronauta atrapado en un bucle de ansiedad que su propio cerebro ya no sabe cómo romper. 6 pruebas conductuales independientes. Fallo en las 6. Los investigadores empezaron a llamarlo cerebro cósmico y advirtieron que tales alteraciones serían problemáticas durante un viaje de 3 años ida y vuelta a Marte. Esa es la forma diplomática de decir que la tripulación de una nave espacial podría, a partir de cierto momento, no ser capaz de funcionar correctamente, de tomar decisiones correctas, ni de reaccionar adecuadamente ante situaciones de crisis. Pilotar una nave con el cerebro dañado. Tomar decisiones de vida o muerte con un cerebro que ya no procesa bien la información. En el año 2024, una revisión publicada en The Lancet Neurology pidió urgentemente más investigación antes de enviar seres humanos a Marte. Confirmó que el hipocampo y la corteza prefrontal, las zonas del cerebro responsables de la memoria, la toma de decisiones y la planificación, son las más vulnerables a la radiación. Y en enero del año 2025, un estudio en el Journal of Neurochemistry descubrió que la radiación cósmica provoca alteraciones duraderas del aprendizaje también en hembras de roedor, refutando esperanzas previas de que las mujeres pudieran estar protegidas por los estrógenos. Los modelos de riesgo de cáncer que utilizan el llamado marco de efectos no dirigidos predicen un riesgo del 20,9% de desarrollar cáncer para una mujer de 20 años durante una misión marciana de 940 días. Pero el intervalo de confianza del 95% se extiende hasta el 150,4%. Traducido,
Eso significa que con una probabilidad no despreciable, el riesgo real puede ser 2 veces superior a la estimación media. Un lanzamiento de moneda, cáncer o no. Y la moneda ni siquiera la tiras tú, la tiran los iones pesados que atraviesan tu cuerpo durante el viaje. Un artículo de febrero de 2025 en NPJ Microgravity validó los modelos de radiación para el trayecto Tierra-Marte basándose en los datos de la misión Artemis 1, la primera misión del nuevo programa lunar. Pero al mismo tiempo constató que las incertidumbres en los modelos de riesgo de cáncer siguen superando el 250%. Dicho de otro modo, ni siquiera somos capaces de calcular de manera fiable cuán peligroso es el viaje en realidad. Sabemos que es peligroso, no sabemos cuánto. Y ese es un problema monumental cuando estás intentando obtener un consentimiento informado de una tripulación que te va a confiar su vida. El apantallamiento ofrece solo un alivio parcial. Y aquí hay una ironía que ilustra lo complejo que es el problema de la radiación en el espacio. El polietileno, el material más eficaz como escudo pasivo por unidad de masa, reduce efectivamente la dosis de las erupciones solares, porque los protones del Sol tienen energías relativamente bajas y un material ligero puede frenarlos. Pero contra la radiación cósmica galáctica, que contiene esos iones pesados con energías de cientos de megaelectronvoltios, el polietileno es en buena medida inútil. Esas partículas atraviesan casi cualquier cosa. 1 metro de regolito marciano reduce la radiación primaria en un 41%, lo cual suena bien, pero los componentes más energéticos del rayo cósmico lo atraviesan igualmente. Y lo paradójico es que el apantallamiento de aluminio sobre la superficie marciana llega a aumentar la dosis hasta en un 63%, debido a la producción de neutrones secundarios. Una partícula pesada choca contra el núcleo de aluminio y en vez de una sola partícula entrante, crea una ducha de partículas secundarias que, en suma, son más peligrosas que la original. En lugar de protegerte, envolverte en aluminio en Marte empeora tu problema. La intuición de ingeniería que funciona en la Tierra aquí se invierte. Lo que parece lógico, te mata antes. La estrategia real más eficaz sería dormir en refugios subterráneos y trabajar en espacios blindados cubiertos con metros de regolito o dentro de tubos de lava naturales. Esto, teóricamente, podría reducir la exposición anual a 80 o 100 milisieverts, pero nada así existe en Marte todavía. Y antes de construirlo tienes que sobrevivir en la superficie, bajo el cielo abierto, sin protección, durante meses o años, mientras se termina el hábitat subterráneo. El refugio perfecto existe en los planos. En la realidad, los primeros colonos vivirán a la intemperie cósmica durante todo el tiempo que tarde en levantarse su propio escondite. Pero la radiación no es el único enemigo. Existe otro todavía más insidioso, y ese enemigo eres tú mismo, más exactamente, tu propio cuerpo. La gravedad marciana es de 0,38 g, es decir, algo más de 1/3 del peso terrestre. En Marte pesas el 38% de lo que pesas en la Tierra. Un hombre de 80 kilos pesaría allí 30 kilos, y esto es territorio absolutamente inexplorado de la fisiología humana. Ningún ser humano ha vivido nunca en una gravedad parcial durante más de unos pocos días, y eso solo fueron las tripulaciones del programa Apolo sobre la superficie de la Luna. No tenemos ni un solo dato sobre qué hacen meses o años en una tercera parte de la gravedad al organismo humano. Ni uno. Un informe técnico de la NASA del año 2021 lo resumió de manera definitiva.
Los ambientes de gravedad parcial presentes en la Luna o en Marte no son suficientes para mantener todos los sistemas fisiológicos al nivel de 1 GeV, salvo que se apliquen contramedidas adecuadas, y añadieron: las contramedidas adecuadas parecen estar fuera de nuestro alcance. Ese es el lenguaje de los científicos. Traducido a palabras claras, significa que no sabemos cómo evitarlo, y nada de lo que tenemos ahora mismo funciona lo suficientemente bien. Empecemos por los huesos. Los huesos humanos no son una estructura estática. Son un tejido vivo que se está remodelando de manera permanente. Unas células llamadas osteoblastos fabrican hueso nuevo, mientras que otras, células llamadas osteoclastos, van retirando el hueso viejo. En la Tierra este proceso está en equilibrio porque la gravedad carga de manera constante el esqueleto, y esa carga le envía al cuerpo la señal de que el hueso hay que mantenerlo fuerte. Quita la gravedad y el equilibrio se rompe. Los osteoclastos siguen retirando material, pero los osteoblastos se ralentizan porque ya no reciben el estímulo mecánico para fabricar hueso nuevo. En microgravedad, los astronautas pierden entre el 1 y el 2% de densidad mineral ósea al mes en los huesos de carga, es decir, en la columna, la pelvis y los fémures. 1 o 2% cada mes. En un año son entre un 12 y un 24%. En 2 años, potencialmente cerca de la mitad. Para poner esta cifra en contexto, las mujeres posmenopáusicas en la Tierra, que son consideradas un grupo de alto riesgo para la osteoporosis, pierden entre el 1 y el 2% al año. Un astronauta en el espacio pierde en un mes lo que una mujer en riesgo pierde en un año entero. Un modelo predictivo publicado en PLOS ONE para las misiones marcianas de clase conjunción de 1000 a 1200 días de duración encontró que el 100% de los astronautas padece osteopenia, es decir, una reducción clínicamente significativa de la densidad ósea, el 100%. Cada uno de ellos. Y el 33% está en riesgo de osteoporosis, es decir, un estado en el que los huesos son tan frágiles que pueden romperse con actividades normales. Tropezarse sobre la superficie marciana podría significar fracturarse el fémur. Pisar mal una piedra podría significar quedarse tirado para siempre, porque ningún cirujano te va a operar a 55 millones de kilómetros de casa. Un estudio del año 2022 en Nature Scientific Reports utilizó escáneres de alta resolución para examinar los huesos de 17 astronautas de la estación espacial y mostró algo todavía más preocupante. No midió solo la cantidad de masa ósea, sino la microarquitectura, es decir, la estructura interna del hueso. Y descubrió que la resistencia de la tibia seguía reducida incluso un año después del regreso de misiones de 6 meses. En algunos astronautas los huesos nunca se recuperaron por completo. No es que hubieran perdido masa y la recuperaran, es que la estructura que quedó se remodeló en una configuración menos resistente. El hueso intentó regenerarse, pero el resultado fue más débil que el original. Después de 6 meses. Imagina lo que harían 2 años y medio. Después de una misión marciana completa, la pérdida de densidad ósea en un rango del 15 al 25% es perfectamente realista. Eso se acerca o supera la frontera del T-score menos 2,5, que es la que define la osteoporosis clínica, y eso asumiendo que la tercera parte de gravedad marciana ofrezca al menos algo de protección frente a la gravedad cero del viaje. Si lo hace o no, no lo sabemos. Nadie lo ha medido nunca. No hay datos. Pero no es solo el hueso. La atrofia muscular sigue una trayectoria igual de inexorable.
2 semanas en gravedad cero son capaces de atrofiar las fibras musculares en un 30%. 2 semanas, no 2 años. 2 semanas. Y las mujeres son, además, más vulnerables. La pérdida de masa muscular que los hombres registran en 3 meses, a las mujeres las alcanza ya en 2. Nadie sabe exactamente por qué, pero parece que las hormonas sexuales juegan un papel en la rapidez con la que los músculos se adaptan a la ausencia de carga. A pesar de que los astronautas de la estación espacial hacen 2 horas diarias de ejercicio en aparatos especialmente diseñados, una cinta de correr con arneses que simulan la gravedad, una máquina de resistencia con volantes de inercia en vez de pesas, la NASA reconoce que tras las misiones de larga duración no es inusual que los miembros de la tripulación no sean capaces de levantar los brazos para soltarse el cinturón de seguridad. Después de un vuelo de 6 meses o más, deben ser físicamente sacados de los vehículos sobre camillas. Las imágenes de los aterrizajes de las cápsulas Soyuz en la estepa de Kazajistán lo muestran con claridad. Los astronautas están sentados en sus asientos, incapaces de ponerse de pie, rodeados de rescatadores que los sostienen y los cargan como si fueran inválidos. En Marte no hay ningún equipo de rescate esperando, ni médicos, ni ambulancias, ni camillas. La tripulación tiene que funcionar inmediatamente después del aterrizaje. Tienen que caminar bajo 1/3 de gravedad, lo que en teoría ayuda, pero no está claro si ayuda lo suficiente. Tienen que llevar trajes espaciales de 30 kilos. Tienen que trabajar en un entorno hostil donde el más mínimo problema puede convertirse en catástrofe. El lujo de tumbarse 10 días a recuperarse no existe en una misión marciana donde cada hora cuenta. La desacondición cardiovascular agrava el problema. El corazón es un músculo, y como cualquier músculo, cuando no necesitas exigirle tanto, se encoge. Después de 6 meses en microgravedad, la masa del ventrículo izquierdo del corazón cae aproximadamente en un 12%. El corazón se reduce, literalmente, porque ya no tiene que bombear sangre en contra de la gravedad. El volumen sanguíneo se reduce en un 11% porque el cuerpo detecta un exceso de líquido en la parte superior del cuerpo y se deshace de él. Y la capacidad física total cae al nivel de una persona sin entrenamiento y con un estilo de vida sedentario. Y lo que es preocupante, los astronautas del programa Apolo, que llegaron más allá de la órbita terrestre baja y pisaron territorio realmente ajeno a la Tierra, muestran una mortalidad por enfermedad cardiovascular más alta que los astronautas que nunca abandonaron la órbita baja. La muestra es pequeña, eso es cierto, pero la tendencia es consistente, y el culpable probable es la radiación del espacio profundo, que daña la capa interior de los vasos sanguíneos y acelera la aterosclerosis. La pregunta clave es cuándo esta degradación se vuelve irreversible, cuándo cruzas el punto a partir del cual tu cuerpo ya no puede volver a la normalidad, cuando los cambios son tan profundos que ninguna rehabilitación, ningún ejercicio y ningún tratamiento son capaces de devolverte al estado en el que podrías sobrevivir al regreso a la Tierra. Los investigadores de la NASA, Vernikos y Schneider, estimaron que la atrofia muscular y ósea en el espacio transcurre aproximadamente 10 veces más rápido que el envejecimiento normal en la Tierra. 2 años en gravedad reducida equivalen, en términos biológicos, a 20 años de envejecimiento. Un astronauta de 35 años regresaría de una misión marciana en un cuerpo que corresponde al de una persona de 55 que hubiera dejado de hacer ejercicio hacía 2 décadas, y después de ese envejecimiento acelerado viene el regreso a la atmósfera terrestre, 3 a 6 Gs de desaceleración sostenida, con huesos debilitados, músculo cardíaco atrofiado y volumen sanguíneo reducido.
el riesgo de fracturas vertebrales, de infartos y de pérdida de conciencia durante la fase más crítica de la misión sería extremo. Más allá del sistema óseo, muscular y cardiovascular, existen otros problemas de los que se habla todavía menos. El 70% de los astronautas de la estación sufren el llamado síndrome SANS, o síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial. En microgravedad, los fluidos del cuerpo se desplazan hacia la cabeza, porque no hay gravedad que los arrastre hacia abajo. La presión intracraneal aumenta, comprime el nervio óptico y deforma el globo ocular. Los síntomas incluyen hinchazón del disco óptico, aplanamiento de la pared posterior del ojo y un desplazamiento de la refracción hacia la hipermetropía. Los astronautas van perdiendo progresivamente la capacidad de ver con nitidez de cerca. En la estación lo solucionan con gafas. En Marte irías perdiendo la vista poco a poco y nadie podría hacer nada por ayudarte. El sistema inmunitario se desmorona en el espacio. El 61% de los astronautas en misiones largas de la estación empiezan a excretar virus del herpes que en condiciones normales el sistema inmunitario mantiene bajo control. La reactivación del virus de Epstein-Barr alcanza el 96%. Eso es una manifestación de inmunosupresión profunda, un estado en el que tu sistema de defensa está tan debilitado que ya no es capaz de mantener a raya a virus con los que normalmente convives sin problemas. En Marte, con infecciones oportunistas despertándose, sin hospital, sin laboratorio de diagnóstico, sin farmacia completa, la situación se vuelve rápidamente peligrosa. Y luego está la reproducción. Ningún ser humano ha concebido ni ha dado a luz un bebé en el espacio. Estudios en animales sugieren que la microgravedad altera el desarrollo de los embriones. El 13% de los óvulos expuestos a microgravedad simulada mostraron cambios citoplasmáticos anómalos. La radiación daña tanto los folículos ováricos como las células espermatogénicas. Si la gravedad de 0,38 GeV es suficiente para un embarazo mamífero normal y un desarrollo fetal sano, es algo que nadie sabe. La primera generación nacida en Marte será un experimento biológico realizado sobre niños que nunca dieron su consentimiento. Es más, si un niño nace en Marte y crece bajo 1/3 de gravedad, sus huesos, sus músculos y su sistema cardiovascular se desarrollarán para las condiciones marcianas. Un ser humano así quizá ya no podría volver jamás a la Tierra. El aterrizaje podría resultarle fatal. La gravedad en la que creció cada uno de sus ancestros durante cientos de millones de años, a él podría matarlo. Habríamos creado, sin pretenderlo, una nueva especie. Un ser humano marciano, permanentemente separado del planeta de su origen, y todo sin que haya decidido nada. Esa decisión la tomó otra persona, años antes, en una sala de control, a 55 millones de kilómetros. Pero aunque tu cuerpo aguantara, existe todavía otro frente en el que se libra una guerra distinta. Y esa guerra es posiblemente la más traicionera de todas, porque el enemigo no está fuera. El enemigo está dentro de tu propia cabeza. En los años 2010 y 2011 se llevó a cabo en Moscú el experimento Mars 500. 6 hombres fueron encerrados en una maqueta de nave espacial durante 520 días. La maqueta estaba formada por varios módulos conectados, con un volumen total de unos 550 metros cúbicos. Tenían comida, agua, comunicación con el centro de control y hasta una salida simulada a la superficie marciana, en una habitación cubierta de arena. Nadie salió del edificio. Nadie se enfrentó a un peligro real. Sabían perfectamente que al otro lado de la puerta estaba Moscú.
Y, a pesar de todo, los resultados sacudieron la confianza en que la psique humana pueda con un aislamiento así. Un miembro de la tripulación reportó síntomas de depresión en el 93% de las semanas de la misión, prácticamente durante todo el experimento. Los trastornos del sueño se volvieron crónicos, el ritmo circadiano de la tripulación se vino abajo, los miembros se dormían y se despertaban a horas distintas, lo que rompía las actividades de grupo y la cohesión social. Uno de los participantes padeció insomnio durante toda la duración del experimento. La actividad física cayó drásticamente durante los primeros 3 meses y ya no se recuperó nunca. En el camino simulado de vuelta, la tripulación pasó 700 horas más en la cama que durante el viaje de ida. 700 horas. Un mes entero adicional de cada miembro de la tripulación, tumbado, sin moverse. Los conflictos con el control de la misión fueron 5 veces más frecuentes que los conflictos internos entre los miembros de la tripulación, lo que indica que el grupo aislado había desarrollado una mentalidad de nosotros contra ellos, donde ellos eran los del centro de control. Hacia la mitad de la misión, la mayoría de los miembros se retiró a sus cabinas privadas y redujo al mínimo el contacto social. Y recordemos, esta simulación ocurría en Moscú, en un edificio con ambiente controlado, sin peligro real, sin radiación, sin retardo de comunicación, sin la conciencia de que al otro lado de la puerta no había rescate, sino muerte. Existe un fenómeno conocido como el efecto del tercer cuarto. Un bajón psicológico que aparece aproximadamente entre el 60 y el 75% del tiempo transcurrido de una misión de aislamiento. Aparece con tanta fiabilidad que los investigadores lo consideran una característica casi universal del encierro prolongado. Se observa en las bases antárticas durante la noche polar, en los submarinos durante despliegues profundos, en el experimento Mars 500, en los experimentos Sirius, en los diarios de la expedición Endurance. Se manifiesta como depresión, irritabilidad, dificultad para concentrarse y lo que los investigadores antárticos llaman la mirada antártica. Una especie de leve estado de trance en el que el personal se vuelve distraído y no logra enfocarse. En las estaciones antárticas, entre el 5 y el 12,5% del personal cumple con los criterios diagnósticos de trastornos mentales y los síntomas subsindrómicos, es decir, síntomas que no cumplen los criterios completos, pero afectan considerablemente al funcionamiento, afectan hasta al 50%. Marte trae desafíos que ninguna analogía es capaz de simular, el llamado fenómeno de tierra fuera de vista. El impacto psicológico de observar cómo la Tierra se reduce a un punto pálido, indistinguible del resto de las estrellas, no lo ha experimentado ningún ser humano durante un tiempo prolongado. Frank White, el hombre que acuñó el término efecto panorama para describir lo que sienten los astronautas al mirar la Tierra desde la órbita, ese momento en que los astronautas describen experiencias emocionales profundas al ver el planeta como una unidad completa, advirtió en un podcast de la NASA: cuando aterricen en Marte, en su relación con la Tierra se producirá una gran diferencia, porque la Tierra será solo un punto de luz. Eso será algo dramáticamente nuevo para nosotros. Es el efecto panorama, pero al revés. En vez de un sentimiento de conexión con el planeta, un sentimiento de absoluto desgarro. El cosmonauta Valentín Lebedev, 5 meses después del inicio de su misión de 211 días en la estación Salyut 7, dejó de querer mirar por la ventana y empezó a contar los días para que la misión terminara.
En su diario escribió sobre una melancolía creciente y una añoranza por su hogar que se volvía físicamente dolorosa. Y él, en ese momento, todavía podía ver la Tierra. Estaba ahí, grande, azul, luminosa. Y aún así no era capaz de mirarla, porque la vista del hogar al que no podía volver inmediatamente era peor que no mirar nada. En Marte la Tierra será solo una estrella más entre estrellas. El retardo de comunicación entre Marte y la Tierra se mueve entre los 4 y los 24 minutos en un solo sentido. No puedes llamar a casa. No puedes consultar con un psicólogo en tiempo real. No puedes decirle buenas noches a tu hija y escuchar su respuesta antes de que pase casi una hora. Cada conversación es una serie de monólogos separados por un silencio inevitable. La NASA reconoce que incluso con retardos de 5 a 10 segundos, los equipos en tierra pierden un control efectivo de las operaciones. Cuando en el año 2007 falló una válvula de refrigeración en la estación, 4 turnos del personal en tierra trabajaron sin descanso, en tiempo real, guiando a la tripulación paso a paso a través de la crisis. En Marte, esa comunicación habría durado horas en lugar de segundos. La tripulación habría tenido que resolver todas las decisiones críticas absolutamente sola. ¿Y qué pasa si alguien colapsa psicológicamente? La Estación Espacial Internacional lleva a bordo 2 antidepresivos, 2 antipsicóticos, 2 ansiolíticos y un sistema de contención física. Básicamente correas con las que puedes atar a un paciente alterado. Cada 2 semanas se realizan conferencias psicológicas con el personal en tierra. En Marte nada de todo esto existe en forma plenamente funcional. ¿Cómo inmovilizas a un miembro psicótico de la tripulación en un hábitat donde cada persona es imprescindible para la supervivencia de los demás? Sois 4 o 6 personas. Cada una tiene una especialidad concreta. Cada una hace un trabajo sin el cual el sistema no funciona. ¿Qué haces cuando tu ingeniero de soporte vital cae en un brote psicótico? ¿Lo encierras en su cabina? ¿Quién mantendrá los sistemas que os mantienen vivos? La historia ofrece esperanza y también horror. La expedición Endurance de Shackleton, entre los años 1914 y 1917, mantuvo con vida a sus 28 hombres durante 20 meses de supervivencia antártica gracias a un liderazgo brillante. Shackleton mantenía rutinas, organizaba entretenimiento, repartía el trabajo de forma justa y nunca dejó que se viera su propio miedo. La expedición Franklin del año 1845 mató a sus 129 hombres, y Biosphere 2, 28 personas encerradas durante 2 años, se desintegró en 2 facciones hostiles a pesar de que los participantes habían pasado por una rigurosa selección y preparación. Cada analogía de sistema cerrado dice lo mismo. Los seres humanos no son buenos viviendo en ambientes herméticamente sellados. La dinámica de grupo bajo condiciones de estrés se rompe de manera predecible. El experimento Sirius 21, realizado en Moscú en el año 2021, encerró una tripulación mixta de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, de Rusia, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos durante 240 días en un hábitat espacial simulado. A diferencia de Mars 500, incluía salidas simuladas a la superficie mediante realidad virtual y un retardo de comunicación de 20 minutos. Los resultados confirmaron los patrones de Mars 500. Desincronización circadiana, aplanamiento emocional en la segunda mitad de la misión y la caída característica de motivación en el tercer cuarto. Lo interesante fue lo que ocurrió con la dinámica del grupo. La tripulación formó subgrupos estables durante los primeros 2 meses
y esas alianzas prácticamente ya no cambiaron durante el resto de la misión. Las personas que no hicieron buena sintonía al principio, no hicieron sintonía hasta el final. Y en un espacio cerrado donde no puedes irte, donde ves las mismas caras cada día durante 8 meses, los conflictos pequeños escalaban. No dramáticamente, más bien como un grifo que gotea. Una erosión lenta de la paciencia que se manifestaba en agresión pasiva, en retirada a la intimidad y en resistencia silenciosa a las actividades de grupo. En los submarinos, que representan otra analogía relevante, la Armada estadounidense documenta el llamado síndrome del espacio cerrado. Después de 4 a 6 semanas bajo el agua, aparecen irritabilidad, trastornos del sueño y lo que se llama pensamiento en túnel, cuando la tripulación pierde la capacidad de ver el contexto amplio y se fija en detalles menores. Las patrullas submarinas duran típicamente entre 60 y 90 días. Una misión marciana dura 900. La invernada antártica ofrece los datos más largos de estancia civil en aislamiento. En la estación Concordia, una de las más aisladas de la Tierra, donde las temperaturas exteriores caen muy por debajo del punto en el que el metal se vuelve frágil y la noche polar dura 4 meses, los investigadores registran con regularidad un estado que llaman síndrome de invernada. Se manifiesta con concentración reducida, trastornos de memoria, irritabilidad sin causa aparente, tolerancia reducida a la frustración y, paradójicamente, una somnolencia aumentada combinada con un sueño de mala calidad. Una investigación en la estación Concordia entre los años 2019 y 2023 mostró que, tras 4 meses de aislamiento, la mayoría del personal cambia los niveles de cortisol y melatonina de un modo que sugiere un estrés crónico a nivel del sistema neuroendocrino. El cerebro se adapta al aislamiento, pero adaptarse no es lo mismo que estar sano. El cerebro también se adapta al dolor crónico, a la privación de sueño, al hambre. Adaptarse significa sobrevivir, no funcionar óptimamente. La diferencia clave entre todas estas analogías y Marte es una. En la Antártida sabes que dentro de 4 meses acabará la noche polar. En el submarino sabes que en 90 días saldrás a la superficie. En el experimento Mars 500 sabes que al otro lado de la puerta está Moscú. En Marte no existe fecha de regreso. No existe una luz al final del túnel. No existe un fin garantizado del aislamiento. Y precisamente la conciencia de la finitud del sufrimiento es lo que permite a las personas soportarlo. El programa Chapea de la NASA es, en este sentido, el experimento en curso más valioso. La misión Chapea 1, terminada en julio del año 2024, proporcionó los primeros datos. 4 participantes, 2 hombres y 2 mujeres, vivieron en un hábitat llamado Mars Dune Alpha, en el Centro Espacial Johnson de Houston, durante 378 días. El hábitat tenía unos 160 metros cuadrados, incluía cabinas privadas, una cocina y zona común compartidas, una zona de ejercicio, estaciones de trabajo y un pequeño jardín cerrado para experimentos con el cultivo de alimentos. La tripulación realizaba caminatas marcianas simuladas, se comunicaba con el control de la misión con un retardo de 22 minutos y resolvía emergencias simuladas. Los resultados psicológicos detallados todavía no se han publicado por completo, pero la comandante Kelly Huston mencionó en entrevistas tras terminar la misión que lo más duro fue la falta de luz natural, la monotonía de la comida y la incapacidad de, simplemente, abrir una ventana e inhalar aire fresco. Pequeñeces aparentes que, al cabo de un año, se transforman en una carga psicológica que supera cualquier preparación posible.
La misión Chapea-2, que comenzó en octubre del año 2025 con una tripulación completamente nueva, continúa en el momento en el que se escribe este documento. Su tarea es, entre otras cosas, probar cómo las emergencias simuladas y repetidas afectan a la toma de decisiones de la tripulación a lo largo de la misión, y si el rendimiento cognitivo cae de forma previsible con el tiempo. ¿Qué tienen en común todos estos experimentos? Una cosa: ninguno de ellos es capaz de simular la verdadera desesperanza. Los participantes saben que están en la Tierra. Saben que si de verdad enfermasen gravemente, alguien vendría a rescatarlos. Saben que al otro lado de la puerta está la civilización. Ese refugio inconsciente, ese paracaídas psicológico, en Marte no existe. Y nadie sabe qué le pasa a la mente humana cuando toma plena conciencia de que ese paracaídas no está en ninguna parte. Y sin embargo, ni la física, ni la radiación, ni el cuerpo que se desmorona, ni la mente que colapsa son el enemigo final. Porque Marte en sí mismo está activamente intentando matarte. Y la mayor amenaza es algo que a nadie se le ocurre incluir en la lista de peligros: polvo. El suelo marciano está saturado de percloratos, compuestos oxidantes potentes y tóxicos para la glándula tiroides, en concentraciones de 5.000 a 10.000 partes por millón. Cuando en el estado estadounidense de Massachusetts detectaron perclorato en el agua potable a una concentración de unas pocas partes por 1.000 millones, es decir, 1 millón de veces menor que en Marte, declararon una crisis de salud pública y ordenaron la limpieza inmediata de las fuentes. En Marte, el planeta entero está contaminado. No es una zona concreta, no es una región, es todo, absolutamente cada grano de polvo que se pegue a tu traje. El perclorato interrumpe la función de la tiroides bloqueando la absorción de yodo. La tiroides necesita yodo para fabricar hormonas que regulan el metabolismo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y el desarrollo del sistema nervioso. El perclorato es químicamente similar al yoduro y ocupa de manera competitiva el mismo mecanismo de transporte en la superficie de las células. El resultado es hipotiroidismo, reducción de la producción hormonal, que se manifiesta en fatiga, depresión, deterioro cognitivo y, en mujeres embarazadas, trastornos del desarrollo fetal. En el año 2025, un estudio en GeoHealth vinculó además la exposición crónica a percloratos con anemia aplásica, un estado en el que la médula ósea deja de producir suficientes células sanguíneas. En Marte, donde la radiación ya por sí sola daña la médula ósea, esto podría crear una sinergia fatal, dos mecanismos independientes destruyendo el mismo tejido al mismo tiempo. Y del perclorato en Marte no hay forma de escapar. Está en cada grano de polvo. El programa Apolo ya lo demostró en la Luna. El astronauta Harrison Smith, de la misión Apolo 17, reportó fiebre del heno después de exponerse al polvo lunar dentro del módulo lunar. El polvo lunar irritaba los ojos, los pulmones y la piel, y no se podía retirar de manera eficaz. El polvo marciano es más fino, químicamente más agresivo y, además, está cargado eléctricamente. El tamaño medio de las partículas de polvo marciano es de 1 a 3 micrómetros. Un cabello humano tiene un diámetro de unos 70 micrómetros, así que esas partículas son 50 veces más pequeñas. Penetran profundamente en los pulmones hasta los alvéolos pulmonares, donde se depositan y desencadenan reacciones inflamatorias. El polvo contiene óxidos de hierro en fase nanométrica que generan especies reactivas de oxígeno y dañan el tejido pulmonar a nivel celular. Contiene sílice cristalina,
la misma sustancia que causa la silicosis en los mineros terrestres y contiene percloratos por todas partes. En el año 2025, el micrófono del instrumento SuperCam del rover Perseverance captó 55 descargas triboeléctricas durante eventos de polvo, la primera detección directa de actividad eléctrica en la atmósfera marciana. El polvo marciano se carga electrostáticamente por fricción y se adhiere agresivamente a cada superficie como un imán. A tu traje, a tus gafas, a los sellos de las esclusas, al interior del hábitat en cuanto alguien entra. No hay manera de retirarlo del todo. Las tormentas de polvo globales envuelven el planeta entero aproximadamente una vez cada 5 años y medio terrestres. La tormenta del año 2018 duró meses y mató al rover Opportunity cuando sus paneles solares dejaron de recibir luz. En el pico de la tormenta, a la superficie llegaba menos del 1% de la luz solar. Para un hábitat alimentado con energía solar, esto es una amenaza existencial. El rover Curiosity, alimentado por un generador nuclear, sobrevivió sin problemas. Por eso la energía nuclear en Marte no es opcional, es obligatoria. Un hábitat solar en el momento equivocado equivale a una sentencia de muerte. Las oscilaciones térmicas en Marte superan a cualquier cosa en la Tierra. En el cráter Jezero, donde aterrizó Perseverance, las temperaturas se mueven entre los 22 grados bajo cero durante el día y los 83 bajo cero de noche. Más de 60 grados de amplitud en un solo día marciano. En otros lugares puede llegar a los 100 grados. Este ciclo incesante fatiga cada sello, cada junta, cada tornillo del hábitat. La fatiga de materiales es un asesino silencioso, y en Marte trabaja en 3 turnos, sin descanso. La atmósfera es una sentencia de muerte. Con una presión de 610 pascales, es decir, el 0,6% de la presión terrestre, Marte está muy por debajo de la línea de Armstrong, la altitud donde el agua hierve a temperatura corporal. Una rotura en el traje espacial significa pérdida de la conciencia en 15 segundos y muerte en 1 minuto por la combinación de hipoxia y ebullismo, cuando los fluidos corporales literalmente empiezan a hervir. Un roce inadecuado, una pequeña grieta invisible, una junta mal sellada, y estás muerto antes de que nadie pueda reaccionar. La sonda InSight detectó 1.319 marstremos en 4 años de operación. El más fuerte alcanzó una magnitud de 4,7. Un análisis en Nature Astronomy estimó que en Marte caen entre 280 y 360 impactos meteóricos al año que crean cráteres mayores de 8 metros. 5 veces más que las estimaciones previas. Un cráter de 8 metros casi cada día. Uno de 30 metros una vez al mes. La atmósfera marciana, fina como es, deja pasar objetos que la Tierra destruiría con facilidad en la alta atmósfera. Una piedra que en la Tierra se vaporizaría como una estrella fugaz, en Marte impacta directamente contra el suelo, contra tu hábitat, contra tu fábrica de combustible, contra ti, si te pilla fuera. Y ni un solo sistema de detección temprana existe en Marte. En la Tierra tenemos radares, satélites y redes de observación capaces de rastrear objetos que se acercan. En Marte no hay radar meteorológico, no hay red sísmica permanente, no hay sistema de alerta de impactos. Si algo grande viene hacia ti, te enteras cuando ya ha llegado. A todas estas amenazas, uno esperaría que la tecnología ya estuviera lista para responder. No lo está. Y de eso, del abismo entre lo que necesitamos y lo que realmente tenemos, es de lo que vamos a hablar a continuación. Frente a todas estas amenazas,
uno esperaría que la tecnología estuviera preparada. No lo está. Y cuando uno se pone a mirar los detalles, el panorama es bastante desolador. El sistema MOXIE del rover Perseverance demostró que la conversión del dióxido de carbono marciano en oxígeno funciona a un ritmo de 12 gramos por hora. En 16 pruebas produjo 122 gramos en total. El peso de una manzana. Para una tripulación humana necesitas un sistema 200 veces más grande. Para rellenar una Starship, un sistema 10 millones de veces más grande. Y escalar una tecnología en ese orden de magnitud no es una mejora incremental. Es, en esencia, una tecnología distinta que aún no existe en ninguna parte. Para que esa producción funcione a la escala requerida, hay que localizar y extraer 1.600 toneladas de hielo de agua marciano a partir de reservas subsuperficiales a profundidades y purezas variables. Fundirlo, descomponerlo por electrólisis en hidrógeno y oxígeno, hacer reaccionar el hidrógeno con el dióxido de carbono atmosférico a través del proceso Sabatier para obtener metano y agua, descomponer esa agua otra vez, y operar ese ciclo de manera ininterrumpida con una potencia de 3,4 megavatios durante 16 meses, sin supervisión humana, antes de que la tripulación siquiera aterrice. 16 meses de operación autónoma de una fábrica química en otro planeta. El reactor nuclear más avanzado de la NASA para operaciones en superficie tiene una potencia de 40 kilovatios. 1 partido por 85 de lo necesario para rellenar una Starship. Aunque construyeras 10 de esos reactores, seguiría faltando la mayor parte de la energía. Y el proyecto Kilopower, probado en Nevada en el año 2018, produjo 5,5 kilovatios. La primera prueba terrestre estadounidense de un reactor espacial desde el año 1965. Su sucesor apunta a los 40 kilovatios para la Luna a comienzos de los años 30. Una base marciana necesita entre 40 y 100 kilovatios para el hábitat y más de 600 para la producción de combustible. Los números no encajan, ni de lejos. Los sistemas de soporte vital en la estación espacial son una advertencia. El ECLSS, el sistema cerrado más avanzado que la humanidad haya operado, es un problema crónico. El mantenimiento ha superado las estimaciones de diseño en un factor de 22. La tripulación dedica 3 horas diarias al mantenimiento de un sistema para apenas 2 o 3 personas. El reactor Sabatier para el reciclaje de dióxido de carbono fallaba tan a menudo que fue apagado temporalmente. El sistema de producción de oxígeno a partir del agua producía burbujas que bloqueaban las tuberías. La bomba de reciclaje de orina fue identificada en algunos análisis como catastróficamente poco fiable, elevando la probabilidad total de fallo del sistema a un 98%. En la estación, una pieza defectuosa se reemplaza al cabo de 3 meses con la siguiente misión de reabastecimiento. En Marte, el reabastecimiento tarda entre 6 y 9 meses en el mejor de los casos, y durante la mayor parte del ciclo orbital de 26 meses es directamente imposible. Uno de los análisis incluso llegó a concluir que sería más eficiente traer todos los materiales consumibles que depender de sistemas complejos de reciclaje, es decir, que la reciclabilidad, esa palabra mágica que suena tan futurista, en las condiciones reales de Marte puede que no sea la solución, sino el problema. Para Marte no existe ningún traje espacial certificado. El traje Axe-Mu de Axiom Space está diseñado para la Luna. Tras la retirada de Collins Aerospace, en junio del año 2024, Axiom quedó como único proveedor. Un único punto de fallo para todas las capacidades futuras de salida a la superficie. Y el traje marciano,
tiene que resistir polvo cargado electrostáticamente, percloratos corrosivos, oscilaciones térmicas de más de 100 grados y un uso continuado durante 2 años y medio sin taller de mantenimiento. Nada parecido existe hoy, ni en prototipo. Las capacidades médicas son primitivas. El oficial médico de la estación espacial recibe entre 40 y 80 horas de formación paramédica. En el espacio no existe capacidad quirúrgica. Una apendicitis, una fractura complicada o un infarto se resolverían con provisiones limitadas y con telemedicina a través de retardos de 4 a 24 minutos. La caducidad de los medicamentos es de entre 18 y 36 meses. Una misión marciana dura 2 años y medio. La mayor parte de los fármacos estará degradada antes de que haga falta usarlos. Imagina descubrir que el antibiótico que puede salvarte la vida ha caducado hace 4 meses y no hay farmacia. Y no hay forma de fabricar uno nuevo. La producción de alimentos está lejos de la autosuficiencia. El sistema Veggie cultiva lechugas en una cámara del tamaño de una maleta de cabina. Una tripulación marciana de 4 personas necesitaría para la autosuficiencia calórica entre 720 y 1000 metros cuadrados de superficie de cultivo. En el futuro previsible, las tripulaciones seguirán dependiendo de 10 a 11.000 kilos de alimentos preenvasados enviados desde la Tierra, y esos alimentos, además, tienen sus propios problemas. Pierden vitaminas con el tiempo. La radiación degrada algunos nutrientes. El aburrimiento culinario es un problema psicológico documentado en todas las bases polares del mundo. La comandante Huston de Chapea lo dijo con todas las letras. La monotonía de la comida fue una de las cosas más duras. He mencionado el repostaje orbital, pero hay que detenerse en él un momento, porque este requisito técnico por sí solo representa un reto enorme y sin él, toda la arquitectura marciana de SpaceX no funciona. Una Starship, tras alcanzar la órbita baja terrestre, consume prácticamente todo el combustible de su etapa superior. Para poder continuar hacia Marte, tiene que ser repostada en órbita. Esto requiere enviar una Starship cisterna que lleve combustible hasta la órbita, encuentre y se acople con la Starship marciana, transfiera el combustible mediante un trasvase criogénico en gravedad cero y se desacople de forma segura. Todo el proceso tiene que repetirse entre 8 y 15 veces, dependiendo de cuánto combustible pueda llevar cada cisterna. El trasvase criogénico de combustible en gravedad cero nunca ha sido demostrado entre 2 vehículos espaciales separados. Es algo fundamentalmente distinto del repostaje terrestre. En gravedad cero, el líquido no se comporta como en la Tierra, no se asienta en el fondo del tanque. En lugar de eso, flota como una esfera, se pega a las paredes y se comporta de manera impredecible. Tienes que asentar el combustible, es decir, forzarlo a juntarse en la zona del puerto de salida, normalmente con un breve encendido de los motores. Luego tienes que transferirlo a través de un mecanismo de acople, sin dejar que entre fase gaseosa en el sistema. La transferencia tiene que ser rápida, porque el metano líquido y el oxígeno líquido se evaporan continuamente, y las pérdidas aumentan con el tiempo. SpaceX, en octubre del año 2024, transfirió con éxito 5 toneladas de combustible entre tanques internos de una misma nave durante un vuelo suborbital. Es un primer paso importante, pero es más o menos como decir que has aprendido a trasvasar agua de un vaso a otro y ahora quieres repostar un avión en vuelo en medio de una tormenta. El principio es el mismo, pero la complejidad es de un orden superior de magnitud. La entrada en la atmósfera marciana representa otro problema sin resolver. Una Starship
con una masa de 100 o más toneladas, es el objeto más masivo que jamás habría entrado en la atmósfera de otro planeta. Los aterrizajes previos en Marte han sido de vehículos de como mucho 1 tonelada. El rover Curiosity pesaba 900 kilos. Ampliar la escala 100 veces requiere una aproximación completamente nueva al frenado atmosférico, a la protección térmica y al frenado final. La atmósfera marciana es demasiado fina para frenar eficazmente a un vehículo grande y pesado, pero demasiado densa para poder ignorarla. Los flujos térmicos generados son enormes y la atmósfera marciana tiene variaciones de densidad causadas por las tormentas de polvo, los gradientes térmicos y las ondas topográficas, que pueden cambiar drásticamente las fuerzas aerodinámicas durante el descenso. Ningún modelo puede predecir del todo esas variaciones y la capacidad de corregir en tiempo real es limitada. La perspectiva de la NASA plantea una arquitectura modular. Un pequeño módulo de ascenso aterriza con antelación y espera a la tripulación. La tripulación llega en otro vehículo, se transfiere tras finalizar las operaciones de superficie y despega con el módulo pequeño solo hasta la órbita marciana, donde se transfiere a un hábitat de tránsito para el viaje de regreso. Cada elemento es relativamente pequeño y manejable, pero todo el sistema es complejo, exige la coordinación de muchas partes y tiene múltiples puntos potenciales de fallo. SpaceX plantea simplicidad. Una sola Starship grande que aterriza, sirve de hábitat y luego despega como una sola unidad. Elegante en su simplicidad, pero requiere resolver el problema del combustible en la superficie. Requiere una Starship gigantesca que aterrice con seguridad y vuelva a despegar, y exige una fiabilidad de los sistemas que está a órdenes de magnitud por encima de cualquier cosa que SpaceX haya demostrado hasta ahora. Ninguno de los dos enfoques está cerca de ser una realidad. La NASA no tiene financiación ni apoyo político para misiones tripuladas a Marte. SpaceX no tiene una solución técnica para nada más allá del cohete en sí. Ambas organizaciones dependen de tecnologías que existen solo en forma de laboratorio o sobre el papel. El 9 de febrero del año 2026, Elon Musk escribió en la red X que SpaceX había desplazado su atención a la construcción de una ciudad en la Luna y que los trabajos en una ciudad marciana comenzarían en 5 a 7 años. Es el giro estratégico más significativo en los 24 años de historia de la compañía. Una admisión implícita de que cada calendario marciano que Musk dio alguna vez estaba equivocado. En el año 2016 prometía carga en Marte en el año 2022 y personas en el año 2026. En el año 2017 proyectaba 4 vehículos en Marte para el año 2024. En el año 2020 estaba altamente convencido de que habría personas en Marte en el año 2026. En agosto del año 2025 admitió retrasos. Unas semanas más tarde, abandonó todo el proyecto en favor de la Luna. Un patrón de promesas y aplazamientos que se repite durante 10 años. Starship ha alcanzado hitos notables. 11 vuelos, 3 capturas de la etapa propulsora con brazos mecánicos, pero nunca ha llegado a la órbita. De los 11 vuelos, 6 han sido exitosos. El escudo térmico sigue en desarrollo. Varias naves se han perdido durante la reentrada. Musk ha reconocido que nadie ha desarrollado jamás un escudo térmico orbital verdaderamente reutilizable. El repostaje orbital, base de toda la arquitectura marciana, nunca ha sido demostrado entre 2 vehículos. Una Starship en camino a Marte necesita entre 8 y 15 vuelos de cisterna en órbita. El exdirector de la NASA, Mike Griffin,
calculó que incluso con una tasa de éxito del 98% en cada lanzamiento, una misión con 15 vuelos de cisterna tendría éxito solo en el 67 a 74% de los casos, una probabilidad de fallo del 25% antes incluso de abandonar la órbita terrestre. La visión de Musk de 500 Starships a Marte en el año 2033 requeriría 6.000 lanzamientos de cisterna desde una plataforma que lanzara una vez cada 2 meses. Es un número que ni siquiera la industria aeroespacial mundial entera, sumando todos los lanzamientos de todos los países de todos los años, se acerca a alcanzar. Pero la crítica más dura viene de lo que SpaceX no ha publicado. No hay planes para sistemas de soporte vital. No hay planes para protección contra la radiación. No hay planes para la entrada en la atmósfera marciana a gran escala. No hay planes para la producción de combustible en la superficie, para la energía, para los hábitats, para la medicina, ni para la producción de alimentos. La compañía ha diseñado un cohete espectacular. Todo lo demás sigue siendo un conjunto de suposiciones no expresadas. La humanidad ya se ha embarcado muchas veces en expediciones de las que no regresaron todos. Esas historias merecen ser recordadas, porque son un espejo de lo que espera a los primeros colonos marcianos. Las naves de Magallanes zarparon con 270 hombres en 5 barcos: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Llevaban provisiones para 2 años. La travesía duró 3. El Santiago encalló en las costas de la Patagonia. El San Antonio desertó. El Concepción fue incendiado por su propia tripulación para evitar que cayera en manos enemigas. El Trinidad fue capturado por los portugueses. En el Victoria regresaron 18 hombres. La mortalidad superó el 80%. Y todo eso ocurrió en un planeta con aire, agua y comida al alcance de la mano, con costas donde podían desembarcar, con pueblos con los que podían comerciar. Marte no ofrece nada de eso. La expedición Franklin zarpó en el año 1845 con 129 hombres a bordo de los barcos Erebus y Terror, buscando el paso del noroeste. Murieron todos. Los barcos quedaron atrapados en el hielo en 1846 y la tripulación pasó 2 inviernos a bordo. En abril de 1848 intentaron una marcha hacia la civilización. Nadie llegó. La causa fue una cascada. El plomo con el que se soldaban las conservas, una tecnología nueva entonces, se filtraba en la comida. Los niveles de plomo en los huesos hallados en la isla King William alcanzaban 228 partes por millón, frente a 22 en los inuit locales, 10 veces más. La intoxicación crónica por plomo provoca ansiedad, paranoia, alucinaciones y demencia. A esto se sumaba el escorbuto por la falta de vitamina C y el hambre por el agotamiento de los víveres. El colapso psicológico reforzaba el declive físico en un círculo vicioso. Al final, canibalismo confirmado. Marcas de corte en los huesos recuperados. Otro veneno, el mismo mecanismo que en Marte. El cuerpo y la mente se descomponen al mismo tiempo y cada descomposición acelera la siguiente. Biosphere 2 es el aviso más directo. Una estructura construida en el desierto de Arizona. 1,25 hectáreas bajo una cúpula de cristal. Selva tropical, océano, humedal, sabana, desierto y superficie agrícola. 8 personas encerradas durante 2 años con la misión de sobrevivir a base de lo que el ecosistema produjera. El oxígeno cayó del 20,9 al 14,5%. Nadie lo esperaba. Los microbios del suelo consumían oxígeno más rápido de lo que las plantas lo producían,
y el dióxido de carbono resultante reaccionaba con el hormigón de la estructura. El hormigón atrapaba carbono y oxígeno en una reacción irreversible, una química que nadie había previsto, un enemigo invisible dentro de las paredes del edificio. La tripulación padeció apnea del sueño y un deterioro cognitivo tan grave que el médico no era capaz de completar operaciones aritméticas sencillas. Se dividió en dos facciones enemigas. De 25 pequeños vertebrados sobrevivieron 6. Los polinizadores murieron. Las cucarachas dominaron el entorno. El oxígeno tuvo que ser inyectado 2 veces desde fuera. Y esto era un experimento en la Tierra, con la posibilidad de abrir las puertas y salir caminando. En Marte las puertas no se abren. A todo esto hay que añadir amenazas que llegan desde el espacio sin previo aviso. Marte carece de campo magnético global y de una atmósfera densa. El 20 de mayo del año 2024, una erupción solar de clase X12 provocó el evento de partículas solares más intenso registrado sobre la superficie marciana por el instrumento RAD de Curiosity. La dosis alcanzó los 8100 microgray, el equivalente a 30 radiografías de tórax en un solo evento. Cegó temporalmente la cámara de la sonda Mars Odyssey. Un sistema de alerta habría dado a los astronautas 50 minutos para alcanzar un refugio, si ese refugio existe. Un estudio publicado en Science en diciembre del año 2024 analizó 650.450 estrellas similares al Sol y descubrió que producen supererupciones aproximadamente una vez por siglo, de 10 a 100 veces más frecuentes que las estimaciones previas. El evento del año 775, detectado en los anillos de crecimiento de los árboles, liberó una energía 20 veces mayor que el evento Carrington. Una erupción así sobre Marte sin campo magnético no entregaría una dosis elevada de riesgo de cáncer, entregaría una dosis directamente letal. Síndrome de radiación aguda, muerte en días. Los eventos de tipo Carrington ocurren con una probabilidad del 0,7% anual. A lo largo de la vida de 50 años de una colonia, la probabilidad acumulada de que ocurra uno es del 30%. Un refugio práctico requiere un mínimo de 55 centímetros de regolito, accesible en menos de 30 minutos desde la detección, capaz de alojar a los habitantes durante 2 días o más. Para una habitación permanente hacen falta entre 1,5 y 3,5 metros de regolito. Los tubos de lava naturales ofrecerían la mejor protección, pero ninguno ha sido explorado por dentro. Mars One, el proyecto holandés que prometía una colonización de solo ida financiada por un reality show, atrajo 200.000 solicitudes. En el año 2019 quebró con 1 millón de euros de deuda y 0 hardware, ni un cohete, ni un hábitat, ni un traje. Solo una página web y un sueño. Y 200.000 personas dijeron que sí. Eso dice algo profundo sobre el ansia humana de explorar y algo preocupante sobre nuestra capacidad de evaluar riesgos. La convergencia de evidencias en todas las áreas apunta a una misma conclusión. Los primeros humanos en Marte se enfrentarán a una dosis de radiación de 940 milisieverts, muy por encima de cualquier límite establecido, a una pérdida de densidad ósea cercana a la osteoporosis, al deterioro cognitivo del bombardeo cerebral por iones pesados, a un aislamiento psicológico sin precedentes, a polvo tóxico en cada respiración, a tecnologías con tasas de fallo 20 veces superiores a las especificaciones y a una arquitectura de regreso calificada como físicamente inviable. Esto no significa que la colonización marciana sea imposible.
significa que es un compromiso de una sola dirección. Y aquí aparece la cuestión ética más difícil de todas, no la de mandar personas adultas con consentimiento informado a una misión de ida. Los adultos con información pueden aceptar riesgos extraordinarios. Los alpinistas ascienden al K2 sabiendo que 1 de cada 4 no regresa. Los buceadores descienden a profundidades de las que no siempre pueden volver. Esa discusión, si se quiere, es legítima y antigua. El debate real es otro. Es si un consentimiento verdaderamente informado es siquiera posible cuando los modelos de riesgo de cáncer arrastran incertidumbres superiores al 250%, cuando ningún ser humano ha experimentado la Tierra fuera de vista durante más de unos pocos días, cuando no sabemos si 1/3 de gravedad es suficiente para un embarazo, cuando no podemos predecir cómo reaccionará el cerebro bombardeado por iones pesados después de 2 años. Y luego está la cuestión de los niños. Una colonia que no se reproduce no es una colonia, es una base con una fecha de caducidad. Pero los niños nacidos en Marte no dieron ningún consentimiento, con cuerpos permanentemente incompatibles con la gravedad terrestre, con huesos que nunca se desarrollaron para un GE, con un corazón que nunca tuvo que bombear sangre en contra del peso completo. Esos niños quizá no podrían volver jamás al planeta de sus padres, y esa decisión la tomó otro por ellos. Robert Zubrin, uno de los ingenieros más sensatos y pragmáticos que han trabajado sobre esto, propuso una alternativa llamada Starboat, una versión miniatura de la Starship, una quinta parte de su masa, capaz de regresar con 120 toneladas de combustible fabricado localmente. Un diseño que elimina los elementos más fantasiosos del plan actual. Pero incluso esa propuesta asume tecnologías que no existen todavía. Incluso esa propuesta asume que el cuerpo humano sobrevivirá al viaje de ida y vuelta. La sensatez en ingeniería no resuelve la biología. La ciencia no se ajusta a los calendarios. No puedes convencer a la física. No puedes hackear la biología. No puedes sortear la psicología. Solo puedes comprender los límites que la naturaleza ha fijado y luego decidir si estás dispuesto a aceptarlos. La pregunta no es si los seres humanos volarán a Marte. Volarán. La pregunta es si tendremos el coraje de decirles lo que eso significa realmente. Que la gravedad en Marte no es suficiente para mantener el esqueleto. Que la radiación en el espacio interplanetario daña el cerebro de una manera que no sabemos curar. Que un aislamiento como ningún humano ha experimentado puede romper incluso la mente más resistente. Que el polvo bajo sus pies es tóxico. Que las tecnologías en las que confían nunca fueron probadas en las condiciones en las que van a necesitarlas. Que el regreso a casa quizá no sea posible, no por falta de coraje, sino por la física, y que ese punto azul pálido en el cielo marciano, ese diminuto destello de luz indistinguible de los cientos de estrellas que lo rodean, será su hogar solo en los recuerdos. Esto no quiere decir que haya que dejar de soñar con Marte. La exploración es parte de lo que nos hace humanos. Cada gran expedición de la historia, desde los navegantes polinesios hasta Colón, desde los conquistadores del Polo hasta el programa Apolo, implicó riesgo, sufrimiento y pérdidas. Algunos de los que partieron nunca regresaron, pero los que se iban sabían a dónde iban. Los navegantes polinesios conocían su océano desde hacía generaciones. Colón creía que al otro lado había tierra firme. Los astronautas del Apolo sabían que la Luna está a 3 días de distancia y que el regreso era físicamente posible. A Marte no volamos con esa certeza. Volamos hacia lo desconocido. Y lo honesto es reconocerlo. No para detener la exploración,
sino para hacerla con los ojos abiertos, con plena conciencia de lo que estamos pidiendo a las personas que irán, con respeto por su coraje y con honestidad sobre el precio que pagarán. Porque los primeros seres humanos en Marte serán las personas más valientes que hayan vivido jamás, y se merecen la verdad. Esa verdad no les quitará el sueño de llegar. Probablemente no les hará ni dudar. Pero al menos estarán enfrentándose al planeta rojo sabiendo con exactitud en qué están metiéndose. Y no con el cuento ingeniería heroica sin consecuencias que tantas veces se vende en las redes. Imagina por un momento a uno de ellos, 3 años después del aterrizaje. Su cuerpo ya no es el que era. Sus huesos están vacíos por dentro. Su corazón se ha encogido. Su vista va y viene. Se despierta una noche marciana, en una temperatura que afuera está 80 grados bajo cero. Sale del hábitat con el traje que le queda y mira hacia arriba. No ve azul. Nunca verá azul en ese cielo. Lo que ve es un cielo del color del óxido, y en mitad de ese cielo una estrella pequeña, más brillante que las demás, que parpadea sin ritmo. Esa estrella es la Tierra. Ahí están sus padres. Ahí están sus amigos. Ahí está la cocina donde cenó por última vez antes del lanzamiento. Y él mira esa estrella sabiendo que no va a volver, sabiendo que el viaje nunca fue de ida y vuelta, sabiendo que la física de 1903, la biología de 1000 millones de años de evolución en un GE y la psicología de un primate social no hicieron las paces con el sueño de Marte, sabiendo que el punto azul pálido, ese punto al que alguna vez llamó hogar, es hogar solo en el recuerdo. Y aún así, habrá ido. Aún así, alguien irá. Porque eso también es lo que significa ser humano. Ir aunque duela. Ir aunque no se pueda volver. Ir porque al otro lado del vacío hay algo, aunque solo sea polvo rojo, frío, silencio y una estrella diminuta que se llama Tierra. Si este tema te ha afectado tanto como a mí, echa un vistazo al vídeo que está apareciendo ahora en pantalla. Habla de lo que le pasa al cuerpo humano después de 1 año en el espacio y de por qué la NASA todavía no tiene respuestas para algunas preguntas básicas. Y si has llegado hasta aquí, suscribirte al canal es la mejor manera de no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo viaje.